Cordial saludo para todos, mi nombre es Johan Sebastián Mejía, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Esta presentación tiene como objeto pues avanzar un poquito sobre lo que es hablar de lo que soy yo, de lo que me dedico profesionalmente y pues hacer un breve recorrido sobre las bases de datos en una línea cronológica de tiempo. Entonces iniciamos. Bueno, una presentación personal, pues ya les dije, mi nombre es Sebastián Mejía, yo soy desarrollador web. He trabajado con varios lenguajes de programación, eh, sobre todo lo que se ha centrado pues mi carrera profesional. Yo tengo ya casi 3 años de experiencia en desarrollo. He trabajado con lenguajes desde el backend, el front y pues las bases de datos. Entonces, desde el backend he trabajado con Java y he trabajado con lo que viene siendo .NET, que utiliza el lenguaje C Sharp. Desde el front he trabajado con Angular, que incluye lo que viene siendo HTML, CSS y JavaScript, y pues con SQL, que ya es un lenguaje de consulta, pues para el tema de la persistencia de los datos. Entonces, pues es un poquito de lo que he trabajado. Desde la parte del backend se ha centrado mucho mi carrera profesional, lo que es las APIs REST, las APIs SOAT, el manejo de comunicación web y lo que viene siendo la conexión con las bases de datos para la persistencia de los datos. Con persistencia me refiero a que los datos se mantengan. Y pues desde la parte de Angular, el desarrollo de formularios y de páginas web, que Angular pues es algo nuevo, es una integración de los tres lenguajes que les comentaba, y lo que nos permite es una integración continua, es decir, lo que nosotros vamos codificando se ve inmediatamente actualizado en la web. Entonces es un poquito lo que se está trabajando ahorita o en lo que yo he trabajado. Pues podría profundizar un poquito, pero pues por temas de tiempo vamos avanzando hacia lo que es la presentación como tal de las bases de datos. Entonces, pues las bases de datos desde la antigüedad, siempre el ser humano ha tenido la necesidad de llevar registro y control de lo que hace a diario, de sus actividades económicas, de sus pensamientos, de muchas cosas, desde el arte, desde etcétera. Y la idea ha sido siempre buscar una forma de que esos datos perduren y se mantengan. Entonces, pues por ejemplo acá abajo, en la imagen inferior, podemos ver las tablas de matemáticas. Esas tablas matemáticas son de Babilonia, de la civilización sumeria, y lo que hacían era realizar desarrollos de problemas matemáticos, y por la parte de atrás de la tabla colocaban las respuestas a esos problemas, que les permitía llevar registro y control de sus actividades económicas, más que todo. Y pues arriba ya tenemos pues lo que es la Biblioteca de Alejandría, otra forma de almacenar información. Lo que pasaba con la Biblioteca de Alejandría es que era un sitio muy central, y entonces era un sitio muy comercial porque era un puerto marítimo, y entonces cada barco o cada transporte que llegaba tenía que traer una documentación o un aporte a esa biblioteca, y ese aporte se alojaba ahí pues para el conocimiento de las personas y del mundo. Entonces pues esos son dos ejemplos muy claros del manejo de datos desde la antigüedad. Saltando un poco pues al siglo, lo que viene siendo siglo XIX, tenemos las tarjetas perforadas que surgen en el 1884. Se la inventa un señor que se llama Hermann Holyer. Lo que hace este señor es que pues con su máquina de la tarjeta perforada es que los datos que se ingresan son colocados, o sea, se colocan unos tubitos con unas tarjetas, y se van realizando unas pequeñas incisiones o huequitos en la tarjeta, que es muy parecido a un lenguaje binario, y lo que hace eso es interpretar pues comunicaciones o mensajes. Entonces esto daría pie a que después se desarrollaran las comunicaciones en los tiempos pues bélicos de Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya saltando hacia lo que es la década del 60, pues ya se crean compañías enfocadas en el desarrollo de sistemas de información, como IBM, que de la mano de otra compañía pues crea un desarrollo y un software pues para lo que viene siendo los tiquetes aéreos y los vuelos en Estados Unidos. Ya llegando a la década del 70 surgen pues dos acontecimientos importantes. Este señor que vemos acá es Edgar Frank Cobb. Lo que él hace y la innovación que plantea Cobb es el modelo entidad-relación. Las entidades son, como haga de cuenta, un sustantivo, son cosas, o sea, tienen atributos, como las personas, por ejemplo, que tenemos un idioma, una raza, una nacionalidad, unas características, color de ojos, cabello, tono de piel, estatura, peso, etcétera. Todos son atributos, o sea, las entidades son todo lo que se le puede tener atributos, y las relaciones son la relación de esas entidades con otras entidades o con su medio. Por ejemplo, por nosotros los humanos, pues nuestra relación con otros humanos, con otras personas, o nuestra relación con nuestro medio ambiente o con nuestro ecosistema.
Entonces, ese modelo entidad-relación es lo que hace entender y hacer unos lenguajes o dar el pie para que se desarrollen lenguajes de consulta y para el alojamiento de datos bajo ese paradigma. Y surge pues Oracle, que es una empresa que hoy en día todavía persiste y se sienta lo que viene siendo el lenguaje de bases de datos, que es un lenguaje mediante el cual yo puedo consultar datos específicos de unos datos que tengo yo, pues guardados o almacenados. Ya para el 80 entonces surge lo que es SQL. SQL es un lenguaje de consulta como tal, lo que nos permite es lo que decía anteriormente, realizar esas búsquedas dentro de X datos que tenga yo almacenados. Pero entonces lo que pasa con SQL es que es un lenguaje muy sencillo de aprender y que pues o sea, actualmente y en ese entonces también se estaba empezando a manejar que era una lenguaje y una tecnología open source que es para todos los usos, para todos. Entonces las empresas comienzan a utilizar ese modelo para almacenar sus datos y abandonar lo que viene siendo el papel y el registro a mano. Entonces es muy amplia su difusión y se comienza a utilizar ese lenguaje de bases de datos. Pero entonces ya para la década del 90 las limitaciones que tiene SQL, de pronto es que es un poquito, aunque pues ya entrados en materia no es muy diferente o sea, es una muy buena herramienta, pero entonces trabaja con bases de datos bastante grandes. O sea, su manejo se dedica exclusivamente a mucho contenido. En cambio, pues en la década del 90 surge el Excel y el Access de la mano de Microsoft y estos ya son programas que se dedican más que todo al manejo de datos, pero al objeto como tal. O sea, hacer operaciones, las conocidas operaciones de Excel, pero directamente sobre los objetos, sobre los datos. A trabajar mucho sobre el dato como tal y no sobre el volumen, que es a lo que se enfoca SQL. Y pues Access, que también es para el manejo de las bases de datos. El siglo XXI, pues entonces ya el siglo XXI ya entramos con lo que viene siendo pues la web. Entonces es cómo se mueven los datos en la web y cómo almacenamos en la web. Para ello pues Microsoft con el framework.net pues lo que intenta hacer es que abrevia las consultas, o sea, integra lo que viene siendo .NET y la persistencia de datos o el almacenamiento de datos en SQL, como pues ambos SQL y .NET son de Microsoft, se comunican muy fácilmente y entonces integran a .NET un lenguaje que se llama LINQ, que es un lenguaje de consulta que nos permite revisar a través de colecciones y listas, que es con lo que trabaja .NET, pues para encontrar rápidamente los datos o para el manejo de datos y moverlos entre ellos en las múltiples consultas, porque igual pues eso es un lenguaje de consulta. Ya llegando entonces a un poquito las tendencias y a las cosas que ahorita se están dando, pues hubo tendencia al modelo entidad-relación en su época como lo veíamos, pero ahora también tenemos una tendencia a lo que son las bases de datos no relacionales, quiere decir que son entidades que pues no tienen una relación directa entre sí, pero entonces también nos permite y nos abre otro abanico de propuestas para el manejo de los datos sin enfocarnos tanto al modelo cerrado y hermético pues que tenía COP y que se planteó y las cualidades que tienen las bases de datos con su primary key y etcétera, el manejo de llaves foráneas, que es la comunicación entre entidades. Pues entonces esto de MariaDB y las bases de datos no relacionales pues no son tan estrictas y pues permite una flexibilidad en el uso de los datos. Y ahora pues otra tendencia que se está dando mucho y hacia donde se está moviendo hoy en día más que todo el tema de las bases de datos es al alojamiento en web o en la nube. Firebase es bases de datos, es un sistema de bases de datos, pero nos permite almacenar en servidores web, en servidores en la nube, ya no directamente en nuestras máquinas o en servidores que tengamos locales, sino pues los datos por internet, en la nube. Entonces ese es el paradigma que se está dando ahorita, ya saliendo un poquito de SQL a desarrollar pues en otros entornos. Ejemplos de utilización de bases de datos. Hay muchísimos. Podemos utilizar, por ejemplo, el ejemplo del COVID hace poco que tuvimos, todos que vacunarnos, pues para todo el manejo de todas las personas, por ejemplo, en nuestro caso, Colombia, todos los colombianos que teníamos que vacunarnos, pues teníamos que llevar nuestro documento de identidad y nos estaban registrando en una base de datos del gobierno, en unos servidores web del gobierno y un aplicativo que nos permitía conocer, pues, igual, datos de la persona, edad, en qué categoría estaba, porque nos decidieron por categorías por las edades, su hora su fecha de vacunación y cuándo tendría la próxima cita pues para ella, con qué vacuna qué vacuna se le colocó y cuántas dosis lleva la persona y pues por último su certificado de vacunación. O sea, todo ese manejo de datos es un ejemplo de utilización de bases de datos para almacenar la información de todos los colombianos ahorita pues en estas épocas de pandemia. Conclusiones, pues bueno, como pudimos ver es un conglomerado
toda la historia se han utilizado datos, hoy en día más importantes que nunca. Sin los datos hoy sería muy complicado entender la vida actual. Eh, la invitación, lo que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores, programadores acá en Colombia, pues ya desde el punto de vista profesional y como estudiante todavía, es enfocarnos a las nuevas tecnologías, a lo nuevo que está surgiendo, porque pues lastimosamente Colombia es un país con muchas dificultades y más que todo pues ahorita los desarrollos están quedando un poquito atrás. Los desarrollos que existen están sobre ya versiones muy viejas de lenguajes de programación. Entonces hay que avanzar hacia lo nuevo, hay que avanzar hacia las nuevas tendencias, hay que ir de la mano con el mundo y no quedarnos obsoletos, porque pues todas las dificultades que traen lo antiguo y los lenguajes anteriores y las versiones anteriores son siempre corregidas en nuevas versiones y son siempre corregidas en las nuevas opciones tecnológicas que tenemos. Entonces la invitación es esa, a seguir trabajando, a seguir estudiando, preparándonos. Esto cambia todos los días y hay mucho, mucho por hacer acá, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica. Muchas gracias y ya pues hasta una próxima oportunidad.